Bueno, menos Nos mal. escuchamos. Bueno, sí, venimos de dar una lucha histórica, ¿no? Muy larga, en donde, bueno, partiendo de mucha unidad del equipo de salud, de todo el equipo de salud del hospital, viendo cómo se iban 300 profesionales del equipo de salud, no porque hubiera despidos, sino porque simplemente el deterioro del salario hizo que muchos de estos profesionales jóvenes, pero con una trayectoria importante, ¿no? En lo que es la ciencia y la salud pediátrica, optaran por irse, abandonar el hospital. Esto hizo bueno, que reaccionáramos muy en equipo y pensando cada paso, ¿no? Hubo desde autoconvocatorias hasta buscando la unidad con los compañeros de la Junta Interna de ATE Garrahan y también nuestro sindicato, que es un sindicato mayoritario que representa a los profesionales y técnicos, ¿no? Del equipo de salud. Bueno, viendo que teníamos que era más que un problema sindical y un problema económico, sino que se trataba de defender el hospital que estaba en riesgo, sigue en riesgo en realidad, porque hay una decisión y un plan económico del gobierno de Milei en donde el Garrahan, la salud infantil, no está, ¿no? Directamente, como no está la discapacidad, como no está la universidad pública. Y bueno, a esto sumado al gran consenso social que fuimos teniendo, nosotros hay una herramienta que es el Cabildo Abierto, en donde hemos hecho convocatorias de cada vez más sindicatos y organizaciones sociales, políticas, sindicales, y también las familias del Garrahan, ¿no? Porque no es que las fuimos a buscar, sino que ellas vinieron, Claro. porque sintieron que era su hospital, que a veces están muy lejos los pacientes, pero lo sienten cerca al hospital, como que es su casa, y toda esa unidad en la diversidad y la persistencia, sabiendo que no podíamos dar un paso atrás en esta lucha porque era, bueno, abandonar el proyecto Garrahan, ¿no? De alguna manera, creo que fue, bueno, logramos que se vote la ley de emergencia en salud pediátrica, que esto también fue un camino ya de unidad junto a discapacidad, junto a la universidad pública y muchos otros trabajadores y trabajadoras que se unieron, ¿no? Muchas veces nos decían, si gana el Garrahan, ganamos todos, Claro, obvio. y por ese motivo nosotros ahora nos sentimos que corresponde la reciprocidad entre trabajadores y trabajadoras y que tenemos que seguir acompañando la lucha de discapacidad, la lucha de los jubilados y jubiladas, de la universidad pública, porque estuvimos juntos en la calle frente a un gobierno que es distinto, un gobierno muy autoritario, cruel, eh, que intenta un cambio de régimen, es evidente, ¿no? Intentan un cambio de régimen donde parece que las libertades democráticas cuestionan en nuestro país. Ahora tuvimos un triunfo muy importante, el 61%, más el bono de 450.000 pesos, es muy significativo para salarios que estaban muy por debajo de la canasta y claro, eso ahora lo ven muchos trabajadores y trabajadoras, resuena, ¿no? En las asambleas. Obvio. A ver, creo que logramos también poner el salario en la agenda pública y en la opinión pública. ¿Por qué la resignación? ¿Por qué no luchar por un salario que alcance para lo mínimo? Porque no estamos diciendo... René Lynch es el que Claro. decía, ¿no? Que está en la comisión de Sí. presupuesto, bueno, que el ajuste pasa que si tenés 2 lanchas o 5 propiedades no Sí. podés comprarte una más, decía. Y nosotros estamos contando los pesitos para llegar a fin de En mes. lugar de El hablar de 2 lanchas, hablamos de 2 leches. Claro. Exacto, el desubique que tiene el gobierno y las cosas que hemos escuchado en este año y largo, casi 2 años, ¿no? ¿Y qué rol, Creo, sí, sí, qué rol cumplieron los medios de comunicación en este conflicto que, como vos decís, lleva 2 años, no empezó ahora, ahora tiene un principio de desenlace con lucha que sigue, pero qué rol cumplieron los medios de comunicación en este conflicto?
muy importante. Nosotros nos sentimos muy acompañados por la mayoría de los medios de comunicación y muchos también medios independientes o que más allá de las diferencias político-partidarios, consideraron que había cosas que se defienden, ¿no? Y en esto hubo un gran consenso, bueno, la mayoría también en diputados y senadores. Nosotros recorrimos, ¿no?, los despachos de muchos de los diputados y senadores, los fuimos a buscar para que nos brinden una herramienta que pudiera blindar al hospital. Creo que los medios de comunicación interpretaron muy bien cuál era el reclamo. La verdad que nos han tenido muchas veces en cadena nacional Sí. mostrando las distintas voces, que además se expresaron todas las voces, porque hubo conferencia de prensa de las jefaturas intermedias, que ante una dirección y un consejo de administración que abandona, sentían todo el peso de la responsabilidad médica de tener que decirle a un paciente, mira, no te puedo dar el turno porque no tengo equipo. Y eso los jefes, que son eminencias, son gente que ha ganado por concurso sus cargos, que son muy respetados por las familias, por todos nosotros, y que son incuestionables, ¿no? Y que han tenido la valentía de salir a dar sus conferencias de prensa con su estilo, pero que pusieron la voz que coincide con la voz del resto de todo el equipo de salud, ¿no? De la enfermería, de los kinesiólogos, las nutricionistas, la salud mental, todo el mundo, y también mantenimiento, todos los administrativos. Y los medios de comunicación nos han acompañado mucho. De hecho, hubo algunos que también sufrieron sanciones por estar haciendo una cobertura en el hall de combate de los pozos. Creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Salvo raras excepciones o medios de comunicación que creo que directamente son voceros del gobierno, claro, y que claramente son voceros del gobierno, entonces viran en su opinión y pueden llegar a ponernos en la cima de la Concagua o en el fondo. Sí, sí. Norma, y una cosita. Sí. No, digo, hasta en esos casos ustedes realmente, para nosotros lo veíamos, ¿no?, como compañeros también de lucha, han sabido defenderse con una solvencia, ¿no?, en esto de la defensa de los intereses del pueblo, del que utiliza el hospital, y de la cuestión de reivindicar abiertamente la lucha de los trabajadores y el método, ¿no?, las asambleas, la participación de todos los compañeros, las compañeras, porque ustedes, además de la cuestión del salario, denunciaban un proceso de vaciamiento del hospital, claro, que viene de años y que a nosotros nos es muy caro porque es el mismo modus operandi con el que están vaciando los medios públicos, ¿no? Entonces, claro, te quería preguntar un poquito de esto del vaciamiento en el hospital. Y bueno, el proceso de vaciamiento es justamente a través de la asfixia en el presupuesto, pero también, por eso fue muy importante, yo creo que fue un enorme trabajo en equipo, porque los pedidos de informes que hicieron los diputados al hospital hicieron que se pudieran ver el dinero que había. Entonces, un dinero que podía haber estado solucionando el tema salarial y la infraestructura, que es para eso, que son los fondos propios del hospital, estaban en un fondo de inversión, 40.000 millones de pesos en un fondo de inversión. Y eso, y ahí en el mismo hospital decía que habían facturado 400% más. Entonces, cuando te dicen no hay plata, claro, y hay que hacer un esfuerzo, y después vos se ve que la plata está, bueno, entonces lo que hay es una mala gestión. Ellos dicen que es una buena gestión, pero es una mala gestión porque dejaron que se fueran 300 profesionales del equipo de salud que todavía no volvieron, y no está habiendo concursos en el hospital. Concursos públicos, como hemos entrado todos nosotros, llevando tu currículum, presentándote para un perfil profesional que necesita el equipo de salud, y vos demostrás, bueno, y son concursos públicos y donde la persona entra en pasa a formar parte de la planta permanente del hospital. Ahora lo que está viendo son contratos de locación,
en donde no hay derechos laborales, son contratos transitorios, claro. Y así están contratando cargos que vienen a cubrir puestos de planta permanente. Neonatólogos, intensivistas, personas que probablemente sean, por supuesto, aptas para el puesto, pero que los tienen precarizados, sin derechos laborales, y en donde no van a poder salir a luchar por el salario ni por sus derechos, ¿no? Porque ya entran en una situación de mayor vulnerabilidad. Ahora nosotros, esto fue una conquista muy importante, recién estuvimos recorriendo un poco el hospital y residentes, becarios, contratados, personal de planta recibió el 61% y el bono, entonces no deja de ser una conquista importante, pero el vaciamiento del hospital todavía no se resolvió. Claro. Escuchaba... tendrían que llamar a concurso para todos los cargos que están vacantes, ¿no? Escuchaba ayer a Durán Barba diciendo que ya un trabajo, permanecer 10 años en un trabajo es una utopía, ya nadie piensa en permanecer 10 años en un trabajo. Esta cuestión de la precarización que vos estás hablando es todo un tema en el trabajo de ustedes, porque la formación y la permanencia en un lugar como ese, que es formador de pediatras, nosotros lo decíamos antes de lograr finalmente la comunicación, un formador de pediatras para todo el país, no solamente los pediatras que trabajan en el Garrahan. Todo esto que se pierde con el vaciamiento es muy difícil de recuperar y va a llevar muchísimos años recuperar. Claro, por supuesto. Ahí está, el otro día vino una jefa de un servicio que me decía, yo me estoy por jubilar y me quedé sin generación intermedia. Entonces ahora tengo 2 médicos que hicieron su beca, estuvieron como becarios y ahora están contratados. Y yo me tengo que jubilar y dejo un servicio medio vacío. Y claro, le falta, y sí, en nuestras profesiones, la experiencia, porque nos vamos formando en lo científico a través de la investigación, asistencia a los pacientes y además formamos a otros profesionales. Entonces eso es verdad lo que vos decís, que se va formando como a través de los años, esto que nosotros decimos la trayectoria que tiene un profesional, que hace que pueda salvar una vida, ¿no? Cuando un equipo te dicen, porque es bastante contradictorio el discurso del gobierno, reconocen que hay 5 trasplantes en un fin de semana, ahí se movieron muchas personas, porque es todo un equipo quirúrgico, es los perfusionistas, los cirujanos, las enfermeras, los anestesiólogos, las instrumentadoras quirúrgicas, todo un equipo, y tenés que tener 5 equipos porque son horas y horas de cirugías. Y eso no se forma de un día para otro, por supuesto que son intervenciones de alta complejidad que necesitan, en donde esa experiencia hace que el hospital tenga los resultados que tiene, que se pueden comparar con los otros hospitales del mundo. Y estos científicos van a hablar de nuestro hospital y de nuestros logros en congresos internacionales. Entonces, todo eso, yo sé que esto pasa también, por supuesto, en los distintos sectores, porque vos vas a ARSAT y es lo mismo. Es el mismo estilo de vaciamiento, ¿no es cierto? Y son gente que vos decís, wow, esta gente sabe mucho de lo que es hacer un satélite y ponerlo en órbita, y eso es soberanía también. Hemos ido a ver a los trabajadores del astillero, Río Santiago, y vos te das cuenta que ahí hay gente que sabe fabricar barcos, ¿viste? Claro. Con lo que tengan, y lo saben hacer, y han avanzado también en la tecnología y en sus conocimientos, y vos decís, todo esto es un capital humano enorme, que sin duda es fácil decir que no, que acá hay que traer todo de afuera, pero a ver, abramos los ojos, ¿no? La verdad es que estamos perdiendo, el vaciamiento es total, por eso es muy importante activar las trabajadoras, poner un poco, yo escuchaba todo el fin de semana que estaban diciendo con esto de la inteligencia artificial, la verdad ya no existe. Sí. Todo puede ser una cosa una virtual, construcción.
Cuando vos, por eso les molesta mucho el método, porque Claro. cuando vos haces asambleas, Claro. cuando los trabajadores decimos, bueno, paramos y nos quedamos en el hall de combate de los pozos, no es un paro que no venís a trabajar, sino que venís y estás, y entonces conversás con tu compañero, tu compañera, te das cuenta que el otro está tan endeudado como vos, que no, y empezás a razonar, che, pero acá todos pedimos el adelanto del sueldo del banco y nos cobran los mismos intereses. Acá hay gente que está ganando mucha plata con nuestro empobrecimiento, ¿no? Claro, yo, Sí, Entonces, Norma, son yo, conclusiones importantes. Norma, a mí me gustaría un poco que nos cuentes, si es posible, porque es un conflicto que bastante largo ¿no? O sea, para organizarlo, y no debe ser nada fácil, ¿no? Además, ustedes son trabajadores esenciales. ¿Cómo fueron esos pasos de coordinación con los residentes, con todo el personal médico y técnico dentro del hospital, ¿no? ¿Cómo se fue dando esa comunión, ¿no? Esas asambleas, todo eso? Y bueno, es importante la pregunta, porque yo vengo diciendo mucho que no es automático, porque a veces uno escucha, o yo no, quizás siempre fue así, cuando uno escucha hablar del cordobazo, del villazo, no sé cómo habrán sido las conversaciones entre los trabajadores en ese tiempo, o en esos lugares de trabajo, que a lo mejor son un poco más... más homogéneos, quizás, no sé. Nuestro colectivo particularmente es muy heterogéneo, porque por empezar son 24 profesiones que nos podemos organizar muy bien en un ateneo científico para decir lo que pensamos sobre un paciente, pero que a la hora de pensar cómo hacer un reclamo salarial, empiezan a surgir distintas, y además los más jóvenes quizás interpretan que por ahí la asamblea no es un método para deliberar, y entonces que ellos prefieren deliberar en otro ámbito y votan por WhatsApp. Bueno, la verdad es que nosotros lo que hicimos fue estar abierto a todo tipo de deliberación que a los trabajadores y trabajadoras les parezca bien y que sea consecuente con lo que ellos quieran después expresar. Lo que sí sabíamos es que había un momento y que era la asamblea en donde teníamos que tratar de unificar para que cada medida que hiciéramos fuera masiva en el sentido de que pudiéramos hacer la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del equipo de salud, que nadie se sienta violentado con la medida y que el que por ahí hubiera ido más rápido acepte enlentecer un poquito con tal de que la medida aloje a todo el mundo. Y eso es un trabajo, porque tenés que tener paciencia, escuchar, que decir lo que hay que hacer. Como dirigente sindical, hay que confiar en la lucidez que tienen los trabajadores y las trabajadoras en un lugar de trabajo para saber cómo organizar un paro, cómo organizar, porque estamos en un hospital, no es una fábrica. Entonces, por supuesto que está el peso de los pacientes que tenés que cuidar, de lo que se tiene que reprogramar, hasta dónde podemos reprogramar tratamientos, turnos, y entonces eso es lógico que entre los profesionales existe esa preocupación de cómo hacemos para que nos vean, para que vean que esto es un reclamo. Entonces ahí está lo social, buscar el apoyo de los otros trabajadores y trabajadoras, las familias, y poder organizarnos para expresar eso. Entonces ahí es donde empieza a pesar qué es más, el paro o haber hecho un programa de radio en el hall de combate de los pozos, con la presencia de los periodistas que nos hagan entrevistas y que vengan los organismos de derechos humanos, que vengan los artistas, que vengan los científicos y hablemos del tema Garrahan y que eso se esté por el streaming o por... ¿Cómo hacemos para que se vea, para que nos vean, ¿no? Y eso fue también, qué sé yo, decidir un día caminar a las 7 de la tarde por la peatonal de la calle Corrientes y hacer un RCP en el Obelisco. Claro. Entonces eso fue lo que nos fue ayudando a unificar, y después está el tema con banderas, sin banderas, ¿qué banderas? Claro. Todo el repertorio. Claro. Todo, escuchar y tratar de armar y buscar la tolerancia de todos sabiendo que estábamos todos del mismo lado.
No somos enemigos entre nosotros por pensar distinto, Claro. o por venir de distintas corrientes políticas también. Que es político. Hay veces que entre los profesionales, los científicos, dicen, no, nosotros no somos gremialistas ni somos políticos, no queremos hacer política. Y bueno, es un estado de conciencia, ¿no? A ver, hay tanto ahí. ¿Por qué? ¿De qué sindicato me estás hablando? ¿No? Nosotros somos un sindicato y somos orgullosamente de un sindicato que representa a los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan. Y es un sindicato democrático en donde se expresan todas las voces. Nosotros decimos, no es un sindicato rojo ni es un sindicato peronista, es un sindicato de los trabajadores. Y acá está permitido que seas de cualquier corriente política si estás de acuerdo en defender el hospital, en defender el salario, en escucharnos todos y decidir entre todos lo que pensamos que es mejor. La democracia, me parece que eso es muy importante, pero hay que tener paciencia y escuchar los nuevos estilos que tienen también los jóvenes, ¿no? Y lógico que después siempre llegamos a la misma conclusión, pero no es lo mismo llegar a la misma conclusión de que salir a movilizar todos juntos en la calle, que cada trabajador llegue por sí mismo a esa conclusión, ¿no? Claro, me parece que hay que dar el espacio para que no es que las cosas se copian y se pegan. No, claro, que las conclusiones son conjuntas, son colectivas, son producto de la experiencia. Bueno, desde nuestro lugar y nuestra historia nos sentimos profundamente identificados con lo que ustedes hicieron y lo que hacemos nosotros también. Así que, bueno, te recontra agradecemos el habernos comentado toda esta experiencia. Es un ejemplo para todos los trabajadores y trabajadoras del país y seguramente nos vamos a encontrar en las calles muy pronto. Muy pronto, porque vienen por más. Bueno, ahora estamos sufriendo los sumarios, 44 de nosotros, por supuesto, para querer silenciarnos, sembrar el terror en el hospital de que no se puede protestar. Y hoy hicimos un abrazo muy significativo en donde pudimos expresar que esto es persecución, que no es un sumario que corresponde. Y bueno, y estamos también junto a Discapacidad organizándonos para hacer una movilización probablemente el 10. Y bueno, y viene la reforma laboral, la reforma previsional, que vienen con un ajuste tremendo para los trabajadores y trabajadoras, así que sí, por supuesto vamos a estar en la calle otra vez, seguramente con ustedes. Ahí nos encontraremos. Gracias, Norma, en serio. Mucho, Norma. Saludo a todos los compañeros y compañeras. Abrazo fraterno. Abrazo fuerte. Muchas gracias.